El día de ayer, entonces, nuestra sesión anterior, nosotros estuvimos viendo cómo completar el CRUD mediante un DAO. Nos damos cuenta que no es complicado, ¿ok? No es para nada complicado. Acordémonos que en el paradigma de programación orientada a objetos, lo que nosotros hacemos es que identificamos los objetos y a partir de sus características esenciales y lo que nos va a servir para el sistema, creamos las clases. Estas clases corresponden a entidades en el diagrama entidad-relación de bases de datos y estas clases lo que nosotros hacemos es que buscamos cómo se relacionan entre ellas los objetos, las instancias de estas, en tiempo de ejecución. Entonces usted dice, ok, en un sistema de matrícula tengo el estudiante, tengo varios objetos estudiantes, pues voy a ocupar la clase estudiante para poder generar estudiantes. Pero estos estudiantes, ¿cómo se relacionan con las asignaturas? ¿Cómo se relacionan con los departamentos? Y ustedes vienen y construyen su diagrama de clases. Tienen la composición, la agregación, la asociación, tienen implementación o uso, tienen la parte de jerarquía y mediante esas 5 relaciones, ustedes vienen y modelan el mundo. Ustedes agarran cómo funciona el mundo y crean un modelo operativo donde únicamente se van a preocupar por aquello que funcione y aquello que sea necesario para que el sistema pueda desarrollarse de manera natural. ¿Qué es lo que yo necesito para que ustedes se matriculen? ¿Qué es lo que yo necesito para aplicar un seguro en una cuenta? ¿Qué es lo que yo necesito para hacer una compra de abarrotes en un sistema de inventarios de un restaurante? ¿Ok? Entonces ustedes modelan la realidad llevándola a términos de objetos y comunicación entre estos objetos. Esta parte de la persistencia, pues es exactamente igual. Ustedes van a tener un objeto de conexión. Este objeto de conexión me va a permitir agarrar las estructuras de datos que yo tengo en RAM y asociarlas con la información proveniente de las tablas de la base de datos. Por ende, este objeto de conexión, lo primero que tiene que hacer es poder acceder a la base de datos. Cuando el objeto de conexión puede acceder a la base de datos, el objeto de conexión tiene la potestad de poder ejecutar queries en un diagrama relacional, ¿ok? Mediante sentencias SQL, sentencias SQL, entonces ustedes crean statement o statement preparados, parametrizados, y hacen que este objeto de conexión las ejecute. Ahora, la respuesta de la base de datos, acuérdense que suelen ser tablas virtuales con un montón de información adicional, porque la tabla virtual viene la cantidad de filas que tiene, cómo se llaman las columnas, cuál es la llave primaria, si hay algún método de ordenamiento, algún índice adicional o lo que sea. Entonces, ocupamos un objeto para capturar esa respuesta. Y nosotros utilizamos los result set, que son los sets, los conjuntos, el conglomerado, el juego de resultado, de lo que me da el resultado. Entonces, el DAO, Data Access Object, es un objeto de acceso a datos. Este DAO, utilizando un conector, puede venir y conectándose a la base de datos, ejecutar statements. Cuando la base de datos le da una respuesta a este con la almacena en un result set y el DAO captura ese result set y me trae para la estructura de datos que yo desee. Un objeto que dentro del objeto yo tengo un array list, por ejemplo, o tengo un list y con eso yo voy a poder utilizar. En el viaje de los datos, pues eso era exactamente igual. Yo tenía mi interfaz gráfica o tengo una interfaz en línea de comandos, ese va a ser mi vista. Luego yo tengo un modelo de datos y lo que yo voy a ocupar es mover los datos desde la interfaz hasta la RAM, que la interfaz yo sé que está en memoria RAM, pero espero estarme dando a entender, estar moviendo de la interfaz a los objetos que yo tengo en memoria RAM y voy a hacer lo mismo para la persistencia. O lo voy a grabar en un archivo
o lo voy a grabar en una base de datos. Grabándolo en archivos es un poquito más sencillo porque el lenguaje de programación ya tiene la conexión a archivos. Ustedes ya tienen las clases para leer, los streams para leer y los streams para escribir dentro de un archivo. Con la base de datos, pues entonces ahí dependerá del sistema gestor de bases de datos y si hay un servidor o no de base de datos que yo esté utilizando para poder comunicarme con las tablas y agarrar esa información. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El resumen de un Data Access Object. Tenemos la lógica del negocio. Esta lógica del negocio le delega las operaciones de persistencia, es decir, almacenar de manera persistente en almacenamiento secundario a un DAO. Este DAO encapsula la conexión y los resultados. Ahora, originalmente, el Data Access Object utiliza un Data Transfer Object, porque ya vimos que con un result set yo tengo el resultado del query y este result set, pues, ¿qué es lo que yo hago? Se lo doy al Data Transfer Object para que éste lo ponga en un array list y luego mi controlador, que es el que lleva la lógica del negocio, manipula ese array list. En todo momento, lo importante aquí es que separamos responsabilidades. Separamos responsabilidades, mejoramos la alta cohesión, nos aseguramos que esto sea mediante un bajo acoplamiento y eso nos garantiza seguridad, nos garantiza fluidez, nos garantiza escalabilidad, porque al nosotros separar las responsabilidades, tenemos elementos independientes que solo se sirven de los otros elementos mediante un enlace, una comunicación, un mensaje. Entonces, nuestra aplicación, la agenda, ya tiene memoria. La base de datos nos da la capacidad de guardar un estado cuando el programa no esté en ejecución. Acuérdense que en ejecución solo contamos con lo que esté en memoria RAM. Una vez que esto se desconecte, se pierde. El patrón de Data Access Object, que no es el único patrón, hay muchos más, aísla la lógica del negocio de la base de datos. Es decir, todo lo que esté atrás del DAO no me interesa. El DAO se comunica con la fuente de datos y punto. La única manera de acceder a la fuente de datos es mediante el DAO. No hay otra forma. Y ese es un patrón muy seguro y muy conveniente. El UML, que me sirve a mí para modelar las clases y determinar los objetos, pues tiene una relación casi unidireccional con la entidad relación de las bases de datos. Entonces, si nosotros estamos pensando en programación orientada a objetos para construir una solución informática, el mismo paradigma tiene una compatibilidad con los modelos relacionales de bases de datos. Si la base de datos es no relacional, pues no importa, porque a la larga las clases vienen a ser como pequeños TDA. No son TDA en su totalidad. Acuérdense que un TDA es una expresión matemática que me dice los datos y valores que puedo utilizar en este objeto y el conjunto de funciones, es decir, atributos y métodos. Pero con los TDA yo no manejo los atributos. Yo me comunico con un TDA únicamente con los métodos. Entonces, las clases pueden ser vistos como TDAs, como estas estructuras de datos. Entonces, yo tengo un modelo en red, pues no importa, creo nodos. Tengo mis clases que tienen un nodo, tienen el árbol adentro, bases de datos jerárquicas, bases de datos en columnas, bases de datos no relacionales. ¿Okay? Siempre puedo utilizar programación orientada a objetos, pero de manera pura, de manera natural, hace un match muy bueno con los modelos relacionales. Y finalmente el JDBC, el Java Database Connector, que es el traductor universal a SQL. Eso lo vamos a ocupar, que por eso nosotros teníamos importar SQL. Si ustedes se acuerdan, nosotros comenzamos e importamos Java SQL, porque ese Java Database Connector me va a permitir a mí pegarme una base de datos. De hecho, cuando yo creo mi objeto de conexión, yo comienzo invocando al Java Database Connector. Luego invoco
¿ok? El sistema gestor de bases de datos que voy a utilizar y finalmente la base de datos, que es muy distinto cuando ustedes se conectan, que primero dicen use database. Bueno, me conecto y aquí le doy use y esta es la base de datos que voy a utilizar. Porque si ustedes se fijan, nosotros comenzamos creando tablas, no creamos la base de datos. Podríamos decir, la base de datos se llama libreta y de ahí adentro están todas las tablas, que SQLite me permite eso. Bien, entonces, es momento de completar la aplicación con todas sus vistas, modelos, DAOs y controladores. Lo único que ustedes tienen que asegurarse es que como SQLite es ajeno a Java, van a tener que incorporar el .jar al proyecto. Pasa exactamente lo mismo con el software que yo les recomiendo a ustedes para mostrar los gráficos. Van a tener que poner el .jar de esa librería porque no es parte de la librería estándar. Persistencia permanente, eliminamos toda referencia a la array list y todas las operaciones como agregar, ver, actualizar y borrar van a comunicarse directamente mediante el DAO. Si lo logras, la libreta de contactos ya estaría perfectamente en memoria. ¿Para qué pueden utilizar ustedes inteligencia artificial? Afinar interfaces. Hay algo que no les gusta, un efecto que no saben cómo se hace, quieren hacer algo con un componente, perfectamente. O sea, la lógica ustedes la tienen. Parte de los componentes son contenedores, los contenedores tienen componentes, a los componentes yo les asocio un listener, el listener es una clase que implementa una interfaz listener o hereda un adapter, y si heredo un adapter, pues yo tengo los métodos que tienen un objeto event. Si yo implemento un listener, hay que darle un override a los métodos que reciben un objeto de la clase event. ¿Cómo poder también refactorizar los archivos? Mejoramos la estructura interna, los carpetas, dónde van a estar las imágenes, dónde va a estar la base de datos, dónde van a estar los archivos de texto. Todas mis clases pues son archivos .java. Si voy a tener clases dentro de clases, los try catch para los manejos de excepciones puedo utilizar, así como que analiza este código y dime dónde pueden haber vulnerabilidades, dónde se pueden dar excepciones y cuál es la excepción que voy a utilizar, cuál es el objeto X exception que yo tengo que tratar para esta excepción y agregar el Javadoc, toda la parte de documentación. Yo ahí sí soy bien permisivo en cuanto a para qué aprenderse la sintaxis del Javadoc si la puedo perfectamente implementar, traducir mediante un modelo de lenguaje. Acordémonos, los nombres de los atributos tienen que tener sentido en sí mismos. No es que un atributo se va a llamar n, n puede ser cualquier cosa. ¿Okay? Los nombres de los atributos, lo mismo los nombres de los métodos. Todas estas funciones tienen que poder ser intuitivamente entendibles. Si la función se llama multiplicar por 5, yo sé que va a multiplicar por 5. Si la función se llama multiplicar y recibe dos parámetros, yo pensaría, agarro los dos parámetros y los multiplico. Pero no es que la función se va a llamar multiplicar y lo que hace adentro es encontrar el máximo común divisor. E igual también en la cantidad de parámetros. Entre menos parámetros tenga un método, mejor. Ideal que los métodos no pasen de 3. Entonces, ustedes tienen un formulario, ¿ok? Ustedes tienen un formulario. Este formulario tiene varios campos, pues esos campos lo almacenan en uno o dos objetos y eso es lo que ustedes enviarían. Mandan a llamar a la función, pasándole como parámetros esos objetos que encapsulan toda esta información. Cuando estén en cliente servidor, ustedes van a leer todos los datos y estos objetos los van a meter incluso en un JSON. Y el servidor va a agarrar este JSON, va a dividir los dos objetos y de cada objeto va a extraer los campos. Aparte de información adicional, dirección IP, navegador, ubicación, hora, etcétera, etcétera, etcétera. Hijos, hijas, ustedes ya están listos
para desarrollar cualquier sistema de escritorio o móvil utilizando el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Ok? Ya están listos. Yo realmente con la clase de hoy termino con programación orientada a objetos. A partir de la próxima semana, nosotros ya estudiamos JavaScript y no vuelvo a tocar toda la parte de objetos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los 25 minutos restantes? Pues en los 25 minutos restantes les voy a algo que ya habíamos mencionado sobre cómo separar las interfaces de los demás elementos. ¿Ok? Entonces, veamos acá. Nosotros teníamos nuestra clase de contacto. ¿Okay? Tenemos nuestra clase de contacto que era nuestro modelo de datos. ¿Sí? Tenemos el contacto, nombre, teléfono, email y un ID que funcionaba como clave primaria. El contacto tiene sus setters, tiene sus getters y tiene un método override to string, que es para mandar a obtener toda la información en una cadena. Si ustedes se fijan, esta tupla, porque es una tupla de la tabla contacto, no tiene métodos auxiliares que hagan algún cálculo o nada. El único método funcional que tenemos es este toString. De ahí es constructor, setter, getter. Ya sabemos que el destructor nosotros no lo utilizamos. Bien, ok, perfecto. Luego nosotros teníamos el DAO, que en el DAO nosotros utilizamos el conector tanto con el SQLite como con la librería SQL para utilizar el Java Database Connector. Creamos un conector a esta base de datos con este sistema gestor de bases de datos y creamos la tabla contacto. Aparte le hacemos el CRUD, el insert, el select, el update, el delete. Tenemos el CRUD completo de esto. De nuevo, para cada tabla hay que hacer un DAO. Para cada vista habría que hacer un DAO. ¿Ok? Perfecto. Y otra cosa más. Aunque esto funciona, lo ideal sería que actualizar contacto recibiera el contacto, pero no construyera un SQL. Validara los datos e hiciera una llamada al procedimiento almacenado en la base de datos para actualizar un contacto. Ustedes ya vieron cursores, ya vieron triggers, ya vieron procedimientos almacenados, ya vieron creación de usuario, permisos. Entonces, lo ideal acá es crear el procedimiento almacenado y una vez creado el procedimiento almacenado en la base de datos, solo mandarlos a llamar para separar aún más las responsabilidades. ¿Qué es lo que pasa? SQLite es una base de datos embebida. O sea, aquí estamos creando la tabla. Si estamos creando la tabla, en crear tabla, si no existe, yo sí debería utilizar un SQL la primera vez para crear la tabla, porque no hay un procedimiento almacenado para eso, y para crear todos los procedimientos almacenados. Y estos métodos de aquí deberían de llamar a esos métodos almacenados que creé cuando creé la tabla. Eso sería lo mejor, porque cuando ustedes estén con sistemas agénticos, el agente manda a llamar un API, el API manda a llamar al procedimiento almacenado. Pero ahí, obviamente, el servidor tiene un servidor de bases de datos que está por separado del servidor de producción, del servidor de archivos que ustedes tienen. Entonces, ahí tiene un poquito más de sentido. No lo exijo porque no sé cómo vayan con esa teoría. Pero sí yo sé que el DML y el DDL de SQL, la manipulación de los datos y la manipulación de la estructura, ustedes la manejan. So, ustedes pueden crear un create table, alter table, drop table, create index, create view. Todo eso ustedes lo pueden hacer sin problemas. Como era parte del contenido de base de datos 1, que es requisito para esta clase, yo doy por hecho que todos aquí lo manejan. Ahora, veamos este pequeño archivo. Contacto app. ¿Ok? No, veamos otro primero.
Veamos contacto app con una P mayúscula. Miren lo que estoy haciendo. Creamos una clase contact app, creamos private, static, final, es constante, es estático, ¿ok? Y es un atributo que voy a utilizarlo sin necesidad de instanciar la clase. Pues creamos scanner, aquí está scanner, y luego creamos un contacto DAO. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en su método principal? Declaramos una variable local llamada opción, mandamos a llamar al método mostrar menú y opción va a ser igual a parse convertir en entero lo que esté en la siguiente línea del buffer. ¿Qué tiene mostrar menú? Bueno, mostrar menú, menú de contactos, agregar contactos, listar contactos, modificar contactos, eliminar contactos y salir. Ah, ok. Si elige agregar contactos, mandamos a llamar agregar contactos. Si elige listar, alistarlos, modificarlo, eliminarlos. ¿Qué es lo que hace agregar contactos? Pide los datos del contacto, crea un nuevo contacto y vean, para pedir la persistencia, mando a llamar al DAO, agregar contacto nuevo, ese contacto. Es decir, yo agarro este sistema y corremos esto en terminal. Ya días no mirábamos la terminal. Ya tenemos, claro que sí. Y vemos que dice agregar con estos warning van a salir por los JDBC y demás, no se preocupen. Entonces, lo interesante es que yo le doy acá listar contactos y yo ya tengo listados contactos. ¿Por qué? Porque la base de datos ya existía. Ok, tenemos contacto 2, 3, 4, 5 y 6. Borramos el contacto 1. Vamos a agregar un contacto. Bien, nombre del contacto que sea Cecia Vanegas. Ok, vamos a poner en mayúscula esto. Que sea Cecia Vanegas y la pongo en minúscula. Qué barbaridad, como cuando no sabes escribir. Teléfono 2222-2222-2, ¿ok? El email, pues, cecia@email, ¿ok? .com. Y ahí se va, ya lo tenemos. Si yo le doy listar contactos, pues se me aparece contacto 7. El DAO funciona. No quiero hacer más nada aquí, ¿ok? Lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir el siguiente contacto app. Este contacto app utiliza una interfaz gráfica. Y vean, creo mi atributo private, final, contact DAO, que es un DAO, e inicializo el DAO. Acá ya se crea la conexión a la base de datos. Si hay algún error, inmediatamente me saltaría. Pues creo una ventana. Vean que este contacto hereda de un JFrame, agenda de contactos, location relative. Vamos a darle un grid layout, 5, tengo un montón de botones. A los botones les agrego los action listener, ¿ok? Y aquí tengo agregar el botón a la interfaz y aquí tengo los listener. Agregar contacto, ¿ok? Un action event, perfecto. Se va muy bien, ¿bien? Ok, vamos a correrlo. Para correrlo, y este código ustedes lo tienen, es por si le quieren cambiar el estilo visual. Entonces vamos a probar si podemos utilizar un estilo visual. Yo creo que se llama Metal, no me acuerdo Metal qué se llama, Nimbus o Metal, algo así se llamaba. Y esta parte de acá, si ustedes le piden a un modelo de lenguaje que les ayude con la interfaz, es muy probable que haga esto. Esto ya viene de programación funcional casi, que Java ya lo permite. Vean, de mi librería Swing, pues yo voy a derivar Swing Utilities. Dentro de Swing Utilities, que es una clase, mando a llamar al método static invokeLater. Este invokeLater tiene como parámetro ejecutar una función. Esa es una función anónima, no tiene nombre. Y el contenido de la función es instanciar este contacto app y darle set visible true. ¿Para qué utilizamos esto? Dependiendo del procesador que usted tenga, puede que no haya terminado de cargar toda la interfaz gráfica. Entonces, este invokeLater me va a cargar la interfaz gráfica
hasta que todos los elementos estén cargados. Eso es lo que hace. Eso es lo que ustedes van a ver ahí. ¿Okay? Tenemos los temas Metal y Nimbus disponibles. Creo que si le agregó Nimbus a este, vean que es diferente, o Metal. No me acuerdo cuál de los dos tiene. Pero ¿qué es lo que voy? Yo le doy listar contactos y aquí está Cecia. La interfaz es diferente. La base de datos es la misma. Como la base de datos es la misma, no me importa la interfaz. Y el DAO me permite separar esa interfaz de la conexión a la base de datos. Agreguemos un contacto. Vamos a agregar aquí a Hensel. Ok. A Hensel Highlock. Ok. Agregamos a Hensel Highlock. Teléfono 3333-3333. Claro que sí. Aquí le vamos a decir hensel@email.com. Ok. Lo agregamos. Contacto agregado. Bien. Listo los contactos. Ahí lo veo. Hensel Highlock. Me parece bien. Voy a darle salir. Vamos a cambiar la interfaz. Vamos a ver este contacto app2. Este contacto app2 utiliza modelo vista controlador y DAO. Si ustedes se fijan, tengo dentro de la aquí voy a tener que cambiar la vista. Dentro de este proyecto de acá, tengo el directorio controlador, modelo y vista. Dentro de la vista tengo agregar contacto, ver y vista. Dentro del modelo tengo el contacto y el contacto DAO. Y dentro del controlador tengo el controlador. ¿Ok? Nada nuevo. Pues, ¿qué es lo que yo hago? Importo el controlador, el contacto DAO y la vista. A la larga, el modelo se manda a llamar, que no se manda a llamar directamente. Y vean qué es lo que tengo acá. Creo una vista, creo un DAO, que es un contacto DAO, y el controlador manda a llamar a la vista y al DAO. El DAO llamaba al modelo. ¿Okay? El DAO llamaba al modelo. Cuando yo lo ejecuto, pues entonces me carga este sistema. Yo me voy a contacto y le doy ver, ¿ok? Y aquí los tengo. Sin ningún problema. ¿Están entendiendo cómo funciona esto? No me importa la interfaz. El modelo de datos es el mismo, el DAO es el mismo, la base de datos es la misma. Y si yo esto lo tuviera en un servidor y yo tuviera APIs para manejar ese DAO, pues me conecto con Gemini, con Kimi, con DeepSeek, con ChatGPT, creo un agente y en su toolbox, en su caja de herramientas, le pongo todos los APIs y le digo, ¿sabes qué? Móstrame todos los contactos. Él se va a pegar al API que tiene el DAO para agarrar el select y me va a recibir el result set. En realidad lo que va a recibir es un JSON y la inteligencia artificial sabe cómo interpretar el JSON y me va a mostrar la información en la pantalla. Puedo tener una aplicación de celular, puedo tener una aplicación en una pantalla de un equipo especializado, puedo tener una tableta, puedo tener una aplicación de escritorio, puedo tener esto dentro de un navegador. No me interesa. Dividí las responsabilidades. La base de datos es una cosa, el DAO es otra cosa, los modelos son otra cosa y la interfaz gráfica son otra cosa. Y aquí tengo el sistema. De donde lo quiera yo mostrar, ¿ok? Aquí tenemos varias interfaces, por eso es que la carpeta vista tenía tres cosas. Puedo ver el contacto, solo el contacto, puedo ver la tabla, o yo puedo elegir algo y darle mostrar, puedo elegir algo y darle modificar también, puedo elegir algo y darle eliminar sin problemas, y lo va a hacer. ¿Quiero agregar un nuevo contacto? Bueno, agreguemos un nuevo contacto. Agreguemos a Fernando Galindo, correo, ¿por qué los puse al revés? No sé, Fernando@email. Espero no haberme equivocado y me vaya a disparar un error, porque sí creo que no tiene control de excepciones este. Contacto guardado, vamos a ver si lo guardé bien, solo fue que equivoqué. Sí, Fernando, ¿ok? Entonces vean, me voy a salir de esta interfaz, voy a regresar
a interfaz en ventana de coma, en ventana terminal, ¿ok? Y pues ya está de más decir qué es lo que va a pasar. Si yo aquí le doy listar contactos, pues ahí lo voy a encontrar. Y esto es programación orientada a objetos. Lo demás que se vaya a derivar de aquí de ustedes de programación orientada a objetos dependerá de qué tanto ustedes practiquen y de qué tanto ustedes quieran incursionar. Pero teóricamente ya les he transmitido todo lo poco que yo sé. Lo poco que yo sé lo he plasmado en estas presentaciones y he intentado transmitírselos. Como les digo, ya aquí dependerá de cada uno de ustedes qué rumbo quieran tomar en cuanto a la programación. Sí les aconsejo completamente estudiar programación orientada a objetos e implementarla en sus proyectos. Algo más que me gustaría mencionar, que generalmente yo lo doy como clase, pero esta vez no lo voy a dar como clase, es que ustedes en la parte de recursos, no me acuerdo si se los he dejado aquí, listas de reproducción, programación intermedia, versión 1. Vamos a ver esta clase de programación intermedia, versión 1. Nos vamos a ir al final, nos vamos a ir, y no me carga, quiero la librería completa. Quiero ver la lista. ¿Para qué peleo yo con esto? Canal, mis listas de reproducción. Pues en esa lista de programación intermedia, versión 1, no es, sí, creo que es esta. Al final hay un video que me gustaría que ustedes vieran. Al final, ustedes van a encontrar este video, programación con bloques basado en PO. Se los voy a poner en el chat el enlace, porque hay otro paradigma de programación que es bien curioso. Y es que nosotros programemos sin necesidad de utilizar código. Esta es programación basada en objetos, es programación por bloques. Entonces, yo aquí les muestro herramientas como Scratch para crear juegos y para crear aplicaciones sin escribir código. Les muestro otros sitios web similares a Scratch que ustedes puedan utilizar. Les muestro el MIT App Inventor para poder crear aplicaciones de celular, y todo es con programación orientada a objetos y con bloques. Eso es programarlo con bloques, ustedes lo pueden ver. Les enseño Creator, que es para crear aplicaciones más potente. Alice 3, que Alice 3 es un programa fortísimo, lo único que la curva de aprendizaje es bastante fuerte. MakeBlog, también tenemos a Blockly de Google, pero este es otro paradigma, ¿ok? Básicamente, en este paradigma, y yo explico toda la parte de objetos ahí, ustedes lo que hacen es que no escriben código, sino que ustedes tienen bloques que son objetos, ¿okay? Tenemos Scratch, si lo vamos a abrir rápido, tenemos Scratch, tienen el video. Entonces, por ejemplo, esto está hecho en Scratch. Entonces, acerca de mí, pues ese es el autor, en qué está trabajando, un nuevo proyecto, lo que ha programado. Bueno, vamos a ver este proyecto de aquí. Entonces, ustedes pueden ejecutar los proyectos. ¿Qué es lo que nos vamos a ver? ¿Qué es lo que hace? Es una adaptación del juego de tablero llamado Waveland. No sé qué es Waveland, pero bueno, ahí está corriendo el programa. ¿Okay? Ahí me está corriendo el programa sin problema y aquí va a empezar a correr. Estoy jugando desde la computadora. ¿Okay? Es un videojuego completo. Solo soy yo, ni modo. Voy a jugar los dos. Pues aquí me va el sistema. ¿Ok? Lo interesante es que ustedes le dan ver por dentro y ustedes lo que van a encontrar aquí son bloques. Todo este sistema está programado con bloques. Cuando yo reciba el mensaje play, pues aquí tengo un bloque i. Si hago esta condición, la variable mobile o PC es igual a 0, entonces, y aquí viene el else. ¿Ven? Entonces ustedes tienen para movimiento,
para la parte visual, para sonidos, para eventos, para controles, ¿ok? Para sensores, ustedes quieren utilizar sensores, operaciones aritméticas, variables, o pueden crear sus propios bloques. Ustedes pueden hacer un bloque, le dan la forma, le agregan el input, todo lo que va a hacer, los atributos y los métodos. Es programación por bloques, pero es orientada a objetos. Otro sistema que ese sí no lo vimos en clase fue Godot. Godot. No sé si lo tengo instalado. Yo sabía que lo tenía instalado. No, no lo tengo instalado. No, pero yo sí lo instalé, a menos que lo haya desinstalado. Godot. Ok, Godot. Godot, corre. Ok. Este Godot es un game engine, es un motor para crear videojuegos. Pues la cuestión está que también funciona como un Real Engine, como DaVinci Resolve, funcionan con programación orientada a objetos. Ustedes tienen el árbol del juego principal y cada uno de los nodos es un objeto. Esos nodos, ustedes van a ver que tienen los métodos. Entonces, aquí no hay un listener, aquí ya vienen los métodos y lo único que usted hace es que personaliza el comportamiento o la información que tiene adentro el método. Eso es lo que usted va haciendo. Usted agarra el nodo, elige el método que usted quiera, que aquí le llaman señales, y luego cuando usted ya tiene las señales, simple y sencillamente, pues programa qué es lo que usted quiere que vayan haciendo esas señales. Eso es todo. Eso es todo. Es pura programación orientada a objetos. Si ustedes manejan Word, si ustedes manejan software de presentaciones, este mismo, yo tengo objetos. Vean, aquí están las clases. Tengo mi clase forma, forma hereda rectángulo. Voy a crear una instancia de rectángulo. Y rectángulo tiene sus atributos. Y mediante setter y getters, yo le pongo los atributos. Videojuegos, sistemas de cocina, sistemas científicos, sistemas contables, sistemas web, idealmente, y no es porque a mí me guste la programación orientada a objetos, sino que idealmente deberían estar programados orientados a objetos. En su siguiente curso, ustedes van a ver programación modular. Mucha gente utiliza modelo vista controlador, pero no hace orientación a objetos. Ustedes vienen de estructura de datos, creaban un struct, le ponían campos adentro del struct, si quería le ponían funciones y si no, creaban las funciones afuera del struct para manipular los datos del struct. ¿Qué es lo que pasa? No es necesario utilizar programación orientada a objetos para que las cosas funcionen. Donde van a encontrar la diferencia es en el mantenimiento, en la calidad, en la carga. Porque la gente generalmente ni siquiera separa modelo vista controlador. Dentro de cada página web pone el formulario, pone el controlador, pone el modelo de datos, pone la conexión a la base de datos. Tienen que hacer un cambio y es en cascada modificar todas las páginas web del sitio. En cambio, si usted utiliza programación orientada a objetos, cada una de las páginas solo manda a llamar a los métodos del objeto. Si hay algún cambio, se va directamente al archivo donde está el objeto y hace los cambios ahí. Entonces, les he dejado en el chat ese pequeño video que es programación con bloques. Si quieren ahondar más, hay, por ejemplo, Coding Games, hay sitio web como Coding Games, y usted lo que hace es que aprende a programar, pero programando videojuegos. Entonces, aquí usted tiene un nivel, elige un lenguaje, y usted se va a dar cuenta que lo único que está haciendo es mandando a llamar a los métodos, y en determinado punto, dependiendo del nivel, pues ya le toca mandar a llamar, ya le toca crear a usted sus propios métodos. Como ya tienen los fundamentos de programación orientada a objetos, pues para ustedes les hace mucho más fácil. Vean, por ejemplo, bienvenido a Onboarding. Aquí tengo la clase en Java. ¿Ven? Clase jugador, public static void main, creamos un escáner mientras sea true, enemigo in.next. ¿Ok? Entonces ustedes van a tener para cada nivel un objetivo. Tu programa tiene que destruir las naves enemigas
disparándole a la que esté más cerca en cada turno, y para cada turno ustedes tienen la clase de enemigo con el método distancia y ustedes lo tienen que implementar. Entonces ustedes van a venir acá y se van a fijar que en el código les dice, escriban las acciones utilizando system.out.println y metemos el código aquí. Por ejemplo, si distancia 1 es menor que distancia 2, pues entonces al que le tengo que disparar es al enemigo 1. Si distancia 2 es menor que distancia 1, pues ya le disparo al otro enemigo. Ustedes lo hacen en el lenguaje que quieran. Aquí tienen Groovy, Haskell, JavaScript, Kotlin, Lua, Python, PHP, Scala, el lenguaje que ustedes quieran. Tenemos C#, no hay problema. Luego ustedes juegan, le dan un play y van cambiando de nivel. Esto son mazmorras. Cada mazmorra, por ejemplo, para aprender condicionales, para aprender bloques, arreglo bloques y condicionales, condiciones, gráficos y búsquedas en BFS en profundidad, listas, búsquedas binarias e intervalos de Deep Find Search, eso es otro algoritmo de búsqueda, y backtracking. Entonces, esto ya es un nivel hard, pero ustedes llevaron algoritmos y estructuras de datos, criptografía, búsqueda binaria en intervalos, programación dinámica, eso es con punteros, backtracking y pathfinding. Ustedes abren, se les plantea el problema y lo mismo, van a solucionarlo, les pone todo el juego, les pone el programa y aquí están los casos. Primero, evitando rocas. Ustedes van a hacer que esto pueda evitar rocas y lo prueban. Luego, intercepción de las rocas. Luego, múltiples opciones y rocas. ¿Sí? Ahí van viendo cómo va funcionando el juego. Y esto es para ir practicando programación orientada a objetos y para aprender. A la par de Coding Games, que es un sitio que a mí me gusta bastante, hay muchísimos. Hay muchísimos. O sea, hay estilos Learn to Code, por ejemplo, con Kotlin, con bloques. Learn to Code es un lugar gratuito. Learn to Code Disney. Disney, de la empresa Disney, de la empresa de películas, tiene uno con Moana, si mal no me acuerdo, y creo que se llama Hora del Código, How to Code, Moana, Disney, Blogs, algo así se llama, no me acuerdo. Disney, Moana, How to Code, sí. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, Code Academy, que es lo mismo, usted ingresa, es programación en bloques y es programación orientada a objetos y usted va eligiendo lo que quiere ir haciendo. Y le van dando objetivos para ir. En este de Moana, que también hay uno, por ejemplo, no puedo entrar. Bueno, en estos es bien fácil porque ya tienen los métodos precargados y lo único que usted hace con ellos es mandarlos a llamar. Hay un montón de juegos de este tipo para ir desarrollando y practicando la lógica. Solo que para el nivel en el que están ustedes, pues esto ya he escuchado que hay peces cerca, vamos a movernos hacia adelante. Entonces vean, los bloques que ustedes tienen ahorita, move forward, girar a la izquierda o aquí podemos cambiar, bueno, ahorita no lo podemos cambiar, girar a la derecha. Cuando le apretemos run, nos movemos a enfrente y nos tenemos que mover. ¿Cuántas veces? Pues aquí solo aparece una, move forward, dice drag, lo agarramos, no me permite agarrarlo. Bueno, le damos run, me imagino que primero hay que fallar para que te diga, no, mira, tenías que hacerlo 2 veces, que no sé qué, que aquí, que allá. Bueno, reintentémoslo, entonces ustedes lo agarran. No lo puedo arrastrar, no sé por qué no lo puedo arrastrar. Creo que tengo una ventana abierta en otro lado, pero ustedes me entienden, van agregando los bloques y lo van metiendo acá. Si se lo pueden permitir, hay un juego que se llama Human Resource Machine, creo. El juego está en Steam, nunca suele costar más de $15, pero este juego les ayuda a ustedes a la lógica de la programación. Ustedes van a hacer entrada, proceso y salida y manejan la memoria RAM y también es programación por bloques. Aquí es donde van teniendo las entradas, ustedes agarran los bloques y programan el procesador. Ustedes son el procesador y tienen una memoria RAM a su disposición y con la memoria RAM hacen el procesamiento y luego mandan las salidas. El juego es buenísimo para los que les gusta la programación y quieren mejorar.
La misma gente que creó Human Resource Machine creó 7 billones de humanos. Esto ya es para programación distribuida y para Big Data. Llega un punto en que ustedes tienen 7 billones de procesadores trabajando al mismo tiempo. No sé si literal, no les voy a quitar la emoción, pero aquí ustedes ven que tienen varios núcleos de procesador y tienen varios accesos a memoria RAM y tienen agujeros porque tiene varios pisos los niveles de memoria RAM. Entonces, a medida usted va avanzando, le van pidiendo programación distribuida. E igual, 7 billones de humanos nunca suele superar los $15. A veces, lástima, está bloqueado, a veces está en promoción y ustedes lo pueden comprar por $5 o por $7 los dos. Agradezco muchísimo la atención brindada todos estos días a lo largo de todo este proceso. Hemos ido pasitos de bebés, se dan cuenta que no es complicado, pero sí quiero que recapaciten y entiendan en cómo ha cambiado su perfil como persona que trabaja en el área de programación. Ya ustedes pueden hacer videojuegos, pueden hacer sistemas contables, pueden hacer sistemas de celular, sistemas de escritorio en múltiples lenguajes, manejan 2 paradigmas, manejan bases de datos y también tienen ingeniería de prompting. O sea, su perfil, sépanlo aprovechar. Espero que esto les sirva para comer ustedes y no que coma el ego. Y más nada, nunca vayan a olvidar comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y utilizar protector solar y bálsamo labial. Mañana nosotros tenemos examen, merecen descanso, entonces solo nos vamos a conectar